Hoy es mostrar los frutos de un esfuerzo colaborativo de una institución en torno a una patología de mucha complejidad y que logra resultados, y lo vamos a ver en algunas de estas diapositivas. Entonces, voy a empezar contándoles que esto no es el trabajo de una sola persona. Esto es realmente salir de su zona de confort, es el esfuerzo de un grupo y los retos que nos presenta cada día enfrentarnos a una patología tan compleja, y son muchas personas, y quiero mostrarles y ver cómo todas se relacionan alrededor de este centro de cuidado clínico. Eh, Tengo que dar los datos, aunque es muy satisfactorio y creo que soy una persona muy agradecida en la vida por tener sus colegas que saben mucho de ovario. No es usual que tengamos colegas que estén tan interesados en ovario y que sepan tanto de ovario. Y cuando vemos la situación de este cáncer, aunque no es el cáncer más frecuente, vemos cómo su mortalidad es muy importante. Y eso es algo que nos tenemos que poner y tener en cuenta. Vemos que no todas las pacientes, y como lo decía Gloria, hay muchas patologías en el ovario. No todas son cáncer y no todas tienen un comportamiento tan complicado. Pero cuando vemos una paciente, cualquier mujer, una de cada 75 va a tener un riesgo de cáncer de ovario y tenemos que preocuparnos. ¿Y qué es lo que pasa? Realmente, y en nuestro país, específicamente en Colombia, no tenemos una data exacta. Son diferentes lo que nos dice Globocan cuando comparamos los RIFs médicos colombianos y las suficiencias en las cuentas de alto costo. Todos son los datos muy heterogéneos, pero sí son uniformes en algo. Los casos nuevos y las muertes están muy relacionados, depende de la óptica con que lo veamos. Y no me voy a detener en esto, pero ya sabemos la heterogeneidad que tiene el ovario. Es un órgano que, aunque es muy pequeño en la pelvis, tiene una capacidad de producir muchas enfermedades, y a esto es lo que tenemos que individualizar las pacientes. Como ya se ha contado, los pilares del tratamiento son la citorreducción y la quimioterapia. No puede ir a uno sin el otro. Y vamos a ver las diferentes barreras que tenemos, aunque son dos pilares, no más allá, y que creemos que no hay otros factores, pero son muy difíciles, y en países en vías de desarrollo como el nuestro son aún más complicados. Y eso hace que nuestros pacientes mueran. Y mueren a pesar de que la literatura ya dice lo que tenemos que hacer. Esto no empezó que se nos ocurrió ayer, básicamente empezó hace varios años, y tuvimos la oportunidad de participar con diferentes ginecólogos, oncólogos en mi país, y creamos una guía, y lo repiten las guías europeas y las americanas. Inclusive tenemos grandes amigos en Brasil que hacen publicaciones, y aunque eso está escrito, no es factible cumplirlo. A veces yo me cuestiono, ¿la literatura para quién es? ¿Para muy pocos, o es para un público, para un grupo de médicos que sea realmente factible realizar todas estas conductas? Y por eso tenemos que esforzarnos en hacerlo. Y las guías no están ahí por nada. Como ustedes ven en estas guías, cuando vemos la sobrevida de estas pacientes, cuando no hacemos una cirugía correcta, cuando no hacemos un diagnóstico correcto, cuando no tenemos quimioterapia completa, los pacientes van a morir, y van a morir en menos de 2 años. Y cuando llevamos las cosas a terapias de alta calidad y terapias estándares reconocidas por la literatura, la mitad de nuestras pacientes pueden estar vivas a 5 años. Y esto es muy importante porque estas pacientes están en una época de la vida en que acaban de terminar su etapa laboral, que son madres, abuelas, que se están pensionando, que están disfrutando de todo lo que hicieron en su vida, y viene esta penosa enfermedad. Cuando vemos cómo se comporta en Colombia, la situación es muy desoladora. ¿Por qué? Porque vemos estos datos, son series retrospectivas, muy poco organizadas, pero es la literatura que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie le ha puesto el trabajo a este cáncer. Y vemos que inclusive la sobrevida media está solamente a 20 meses, ¿de acuerdo? Comparado con los estadios tempranos, o con lo que nos dice la literatura, que cuando usted hace las cosas correctamente en estadios avanzados, inclusive podemos llegar a sobrevidas hasta de 60 meses. Entonces, esto es muy importante y hay que reconocer esto. Probablemente hay cánceres con más impacto en cuanto a su número, pero también tiene una mayor sobrevida. Cuando vemos el ovario, estamos en el grupo de los tumores que le va mal. Y le va mal por muchas cosas, por su biología, por los centros, por los médicos, por la paciente, por muchas cosas, por la edad. Entonces, esto nos hace que tengamos que reaccionar y salir, y no seguir generando esa crisis, sino generar oportunidad, tener los mejores resultados clínicos para nuestros pacientes. Y lo primero que hay que hacer es ver la casa. ¿Qué pasaba en mi institución?
pusimos a ver cómo llegaban las pacientes de cáncer de ovario. Y cuando llegaban por imágenes, llegaban por quimioterapia, llegaban por cirugía y tratábamos de aplicarles un algoritmo como nos lo indican las guías. Fíjense que de 124 solamente 32 medianamente podían llegar a cumplir un algoritmo de manejo. Esto es algo preocupante, porque uno dice, si está una guía, ¿por qué no se cumple? ¿Qué pasa? ¿Por qué le tenemos tantas dificultades a nuestros pacientes? Y decidimos generar indicadores de calidad. Esto es salirse de la zona de confort. Esto no es seguir pensando que, bueno, le tocaba, es una enfermedad muy devastadora, pero pobrecita. No, esto es ponernos a medirnos, a cuestionarnos realmente si estamos cumpliendo y estamos dando nuestro mejor esfuerzo por una paciente que tiene una enfermedad penosa. Ya hablaban varios acá sobre los estándares en cirugía, por ejemplo, que es una citorreducción completa, que es una citorreducción óptima o subóptima. Y cuando vemos en un grupo de pacientes cómo se venía comportando, menos, pues alrededor del 47% cumplían una citorreducción completa. Y nosotros miramos los informes y bueno, parece que sí, pero no había un estándar, no había cómo comprobarlo. Cuando veíamos las citorreducciones óptimas, solamente llegaban al 27% de los pacientes que en teoría tenían una citorreducción óptima, que es un indicador muy malo, muy malo. Y cuando vemos esas pacientes qué tan fácil llegaban a recibir una quimioterapia antes de los 42 días, que es cuando sirve tener una quimioterapia, menos del 20%, alrededor del 23%, tenían esa facilidad. Eso es algo devastador. Entonces aún no entiende por qué nuestras pacientes se mueren. Pero cuando vemos los indicadores transversales de mi institución, que es cuando la jefe está ahí encima de nosotros, ya le puso antibiótico, ya se lo repitió, no sé qué, es un indicador muy alto. Y tal vez porque no depende de nosotros, son políticas de una institución. Y cuando vemos algunas otras políticas, la profilaxis antitrombótica, que sí depende de nosotros los médicos, se baja al 55%. Algo no está pasando bien. Y eso es lo que queremos analizar. ¿Qué ocurre con nuestras pacientes? Primero, ya lo hemos visto y tal vez el corazón de este evento es afianzar el diagnóstico y también el seguimiento. ¿Por qué el diagnóstico? Porque la paciente llega tarde, porque no tenemos un diagnóstico, porque hay una cosa que yo le digo, el oncotour. La paciente pasa de médico en médico hasta que por fin alguien le pone atención. Ese es el primer problema. Y segundo, cuando va a una cirugía y no conocemos el papel, la exigencia que requiere la cirugía, el centro que necesitas para hacer una cirugía, probablemente la mayoría van a ser citorreducciones subóptimas. Y eso se traduce en que la paciente no va a reaccionar a tratamientos y probablemente su cirugía fue innecesaria. Ojo a esto. No, no lo digo yo, lo dice la literatura. Si usted no quita todo el tumor, no la opere. Probablemente ella no necesita esa cirugía si usted no la va a citorreducir completamente. Tercero, tenemos problemas administrativos, la paciente no sabe dónde hacer quimioterapia, los seguros, que le vaya bien en la cirugía y llegan tarde a una quimioterapia. A mí no me sirve empezar quimioterapia en 2 meses o en 3 meses. Ya la quimioterapia no sirve porque el efecto de la citorreducción se perdió. Y ese es un efecto importante que estamos recuperando en el centro. Y cuarto, yo puedo ser el doctor Sanabria y puedo decir que opero mucho. A ver cuánto viven mis pacientes. ¿Las están siguiendo? En este momento tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque las pacientes no son de los médicos. Los pacientes son del sistema, son de los seguros. Entonces, parte del cuidado es de que el centro de cuidado clínico quiere hacer este seguimiento y saber que lo que yo estoy haciendo en el primer evento quirúrgico tiene un impacto en la sobrevida de la paciente. ¿Cuál es la experiencia en el centro de cuidado clínico? Esto es algo muy grande y es un gran esfuerzo. Es algo que nos enorgullece, que nos hace sentir que estamos siendo útiles, que estamos trabajando en equipo. Todos los miércoles nos reunimos a discutir pacientes y es un ejercicio tan interesante porque aprendemos todos con todos. Y esto es algo muy bonito que tienen los centros de cuidado clínico. Tenemos pacientes, las incluimos cuando tienen menores de 75 años. No significa que a las mayores no les hagamos nada, pero no cumplen todos los pasos rigurosos de nuestro algoritmo de manejo y debe tener un cáncer epitelial del ovario. ¿A quiénes excluimos? A quien no tiene un estatus performance adecuado para recibir todo el protocolo o excluimos temporalmente a quienes podemos recuperar por enfermedad hepática, enfermedad renal y pues podemos recuperarlas, las incluimos nuevamente en el protocolo, pero cuando el tumor es metastásico o tiene otro citorreducción, pero desafortunadamente no en buenas condiciones en otro hospital, pues no vamos a poder medirla en el tiempo. Entonces, por eso sale nuestro algoritmo. ¿Qué proponemos?
tenemos una planeación desde que la paciente está en el ámbito ambulatorio, tenemos un proceso quirúrgico y de oncología clínica muy juicioso y un seguimiento ambulatorio, como lo hablaba Nelson, muy importante y muy determinado. Este es nuestro algoritmo. Tal vez si yo quisiera imprimirlo y explicarlo, pues no, en un salón muy grande ni siquiera lo podía ver, porque es un algoritmo muy complejo y basado en la literatura. Y ojo a esto, no es basado en las canas. Yo desafortunadamente no tengo ni canas, pero la experiencia es un criterio muy importante, pero no es el patrón de oro en el tratamiento de cáncer de ovario. El patrón de oro es hacer las cosas basado en la literatura, que todo tenga un objetivo, que puedas darle los mejores resultados clínicos y que tenga realmente un impacto en la sobrevida de la paciente. De resto no sirve, de resto vamos a tener resultados malos como los que tenemos en esta penosa enfermedad. Después hay un proceso donde estudiamos desde el punto de vista patológico, genético, estudiamos la mejor quimioterapia, estudiamos los seguimientos y llevamos a nuestras pacientes a entender cómo funciona esta patología más adelante. Entonces, aquí es como se resume más o menos nuestro algoritmo. Recibimos la paciente, estadificamos desde el punto de vista laparoscópico a todas, aunque con estas imágenes que ustedes han visto hoy y con lo que se está creando desde el punto de vista imagenológico, es posible que no necesitemos un laparoscopista, es posible que necesitemos a alguien como usted, un buen radiólogo que exactamente nos diga dónde está la enfermedad y que la pueda diagnosticar, nos diga qué tan difícil va a estar la enfermedad o si es resecable o no. Y después vamos al proceso quirúrgico de acuerdo a nuestro algoritmo de manejo. Después, el oncólogo, que son oncólogos destinados al centro de ovario, determinan el tipo de quimioterapia y de acuerdo a las características biológicas y genéticas del tumor, establece un proceso de quimioterapia y seguimos la paciente de forma ordenada y juiciosa. Eso nos permite saber si lo que estamos haciendo generalmente o pues, debe funcionar y cómo, y pues medirnos si todos los estándares que nos estamos proponiendo están funcionando. Y fíjense, es un gran grupo. Y eso me enorgullece de la institución, que me dicen, doctor Sanabria, no es usted solo, es todo el hospital alrededor de la paciente en la mitad como objetivo del tratamiento. Y eso es lo más importante, no es de una sola persona, son muchos departamentos que ponen profesionales que están pendientes de mi paciente. Y no solamente somos médicos, están desde el punto de vista farmacológico, el trabajo social, la nutrición, estamos con investigación. De lo que más me encanta eso es que podemos investigar y generar conocimiento, que eso nos hace diferenciales y es pues una vocación que pues, debemos tener como médicos e investigadores. En resumen, una paciente que entra en nuestro centro cumple todos los procesos. Fíjense en esto, lo que dice, exactamente estas diapositivas son las que tenemos los miércoles en nuestras juntas. Vemos dónde está la enfermedad, cuánto mide el implante, cuál va a ser la dificultad que presenta, lo establecemos desde el punto de vista de índice laparoscópicos, el PCI, y lo hacemos primero radiológicamente, y cuando ya vemos el informe, lo comparamos en cirugía. Miren, fíjense que aquí este es el informe de imágenes diagnósticas y nos dice la enfermedad está acá, aquí, 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 allá, y esos son sus retos quirúrgicos. Y nosotros tenemos otro formato que tiene estas características y los vamos a comparar. Lo hacemos desde el punto de vista laparoscópico y, ojo a esto, cuando acabamos la cirugía. No es que yo piense que lo hice bien, es que tengo que escribirlo y tengo que determinar que lo que yo me propuse lo pude hacer. Entonces, eso es una forma de estandarizar. Es una enfermedad muy diversa, pero si no la estandarizamos, entonces no vamos a tener resultados clínicos comprobables. Después analizamos la parte genética, evaluamos su citorreducción y la quimioterapia. El cáncer de ovario, ojo a esto, es una patología de alto costo. No sé por qué se minimiza, porque hay gente que opera con una ecografía transvaginal un cáncer de ovario, cuando sabemos que es una enfermedad peritoneal. Tiene unos altos costos. Debemos trabajar en disminuir las estancias. Debemos ser agresivos en un tratamiento porque ya sabemos la morbimortalidad que pueden tener estos procedimientos. Fíjense cómo los gastos en patologías están en pesos, pero probablemente al final del día, después de recibir el primer set de quimioterapia, podemos tener gastos hasta por $30,000. No es una enfermedad menor. Y por eso debemos concientizar a los seguros, que es algo que los seguros no lo tienen claro. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho un tratamiento eficaz para esta enfermedad. Y esta es una de las cosas que más me encanta del Centro de Cuidado Clínico, que son cómo los resultados de calidad y de cómo la paciente percibe su enfermedad. Los resultados de calidad de vida antes
durante el tratamiento y después del tratamiento. Y eso nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque no es simplemente ir a operar a una paciente, sino ver ella cómo interactúa con su entorno y frente a los tratamientos propuestos. Nosotros queremos acreditarnos y queremos hacerlo frente a la Joint Commission. De este lado del hemisferio es el único centro de cuidado clínico en cáncer de ovario. Hay diferentes iniciativas y cuando uno se propone hacer esta iniciativa tiene que certificarse y mostrar los procesos frente a alguien, tiene que evaluarse. Si no, pues tú puedes decir que lo haces muy bien, pero ¿quién está comprobando que eso está pasando? Esta es nuestra primera autoevaluación y nos puso muy contentos saber que el 90% de las cosas que propusimos, que es un algoritmo muy complejo, las cumplíamos, tanto parcial como totalmente, y trabajamos para nuestra próxima autoevaluación, donde queremos subsanar ese porcentaje faltante. Y fíjense esto, ¿se acuerdan esos primeros indicadores que les mostré? Cuando yo miro la profilaxis antibiótica, la subimos al 100%. Es un indicador que era transversal, entonces era muy bueno. Pero cuando veíamos la tromboprofilaxis, el riesgo que tenía un paciente de hacer trombosis, la subimos al 100%, pasamos de un 55 al 100%. Y estoy hablando de indicadores de mi propia casa, entonces pilas con eso. Y cuando hablamos de citorreducciones completas, que es lo que realmente va a impactar en la vida de una paciente, pasamos de un 47% a un 87%. ¿De acuerdo? Cuando uno hay un estándar en la literatura mundial de por lo menos el 65% de sus pacientes deben lograr esto. Y cuando vemos cómo las pacientes van a quimioterapia, ya vamos en un 50%. Tengo que decirlo que depende mucho también de los seguros, que estamos trabajando fuertemente en eso, y el personal de enfermería, de trabajo social, de los servicios afines al centro nos ayudan a que esto realmente se cumpla. Y cuando vemos cómo seguimos en calidad de vida a nuestros pacientes, inclusive hasta 30 días antes de recibir la primera línea de quimioterapia, el 100% de nuestras pacientes están evaluadas. Y nuestras pacientes saben, ellas saben para dónde van desde el día 1. Tienen folletos, tienen guías, se les explica mucho, se habla con sus familias y es un proceso muy interesante. Cuando vemos qué es lo que pasa en países como el nuestro, esta es nuestra situación. La mayoría de los cánceres de ovario, obviamente, por densidad poblacional, están en los grandes centros. Pero yo me pregunto si nosotros, que ese es un centro considerado alto volumen, los centros de alto volumen son allá más de 20 casos por año, ¿dónde está el resto de pacientes? Está probablemente operada por ginecología general, cirugía general, cirujanos oncólogos, no oncólogos, y esto es una problemática porque ya sabemos que si no hacemos las cosas bien desde el comienzo y nos rodeamos de un equipo interdisciplinario, esto no va a funcionar. Y cuando vemos la oncología, cómo funciona en países como el nuestro, muchas instituciones nacen solamente para brindar quimioterapia o muchas nacen solamente para dar radioterapia o cuidados paliativos o rehabilitar, pero organizaciones con todas las dependencias necesitadas en cáncer son muy pocas y eso es muy triste para un paciente. Y eso depende de su seguro, obviamente, y la disponibilidad de instituciones como la nuestra que puedan dar un servicio integral en un paciente con cáncer de ovario. Y cuando vemos el gasto en cáncer de ovario, la mayoría del gasto está en procedimientos quirúrgicos y médicos y en quimioterapia. Por eso son los grandes pilares y donde está apuntando el gasto siempre en cáncer de ovario. Vemos cómo cada institución tiene un margen de gastos a través de los diferentes servicios que requiere un cáncer de ovario. Fíjense todo lo que participa de eso y lo tenemos que es un mensaje que yo le digo a todos los ginecólogos oncólogos, ven, tú conoces a tu intensivista que conoce de qué se trata el cáncer de ovario, ustedes tienen radiólogos con estas características que saben realmente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos operar o qué es lo que estamos siguiendo después de esta enfermedad o las dificultades que tuvimos en cirugía para llegar a este punto. Eso es algo importante, esto tiene que motivarnos e invitarnos a trabajar como médicos, todos somos muy buenos, pero cuando trabajamos en grupo somos mucho mejores. Entonces, nos estamos haciendo visibles. Estos eventos hacen que esto que sea posible. Queremos mostrar que ser el más barato generalmente no es lo mejor. Ser el más costoso es bueno cuando la atención y la calidad de atención tiene resultados e impactos clínicos. De resto, no tiene sentido y estamos buscando ese equilibrio. Y pues simplemente quería agradecerles al grupo de radiología por este maravilloso evento. Me encanta, me emociona mucho hablar de cáncer de ovario y estamos atentos a todo lo que se pueda presentar de aquí en adelante. Eso que se cuiden mucho y les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.